Pues buenas noches a todos, amigos. Gracias por haberse conectado una vez más con nosotros. Esta noche vamos a ver una conferencia que se llama El fomento de la cultura y la correspondencia especial entre libreros. Al menos desde el siglo XVIII, el correo estableció tarifas especiales para el envío de impresos y libros. A finales del XIX y principios del siglo XX se sistematizaron en apoyo a la cultura y a las empresas editoriales y librerías unas tarifas específicas para los pedidos con las llamadas tarjetas para pedidos de librería y posteriormente con la tarifa de certificados sin derecho a indemnización para el envío por correo certificado, digamos económico, de las publicaciones de los editores a las librerías. El ponente, José Manuel Rodríguez Gutiérrez, es ex presidente de SOFIMA, académico de número de la Real Academia de Filatelia e Historia Postal y secretario de la misma. Es también miembro de la Academia Europea de Filatelia, jurado FIP de enteros postales y jurado nacional de enteros postales y de historia postal. Fue presidente de la Comisión de Enteros Postales de FESOFI. Sus especialidades en filatelia son los enteros postales españoles y la historia postal. Sobre estos temas ha publicado numerosos artículos y dictado abundantes conferencias, y sus colecciones han ganado medallas de oro y oro grande tanto en España como en el extranjero. La conferencia de hoy, que se llama El fomento de la cultura y la correspondencia especial entre libreros, y tiene un apellido que no lo hemos puesto hoy en la distribución, que va a ser parte primera, el envío de los libreros, y va a haber una segunda parte, puesto que le ha salido mucho más larga la conferencia, ya para el año que viene, que será con el apellido de parte segunda, la recepción de los libreros, la recepción de la correspondencia. Pues cuando tú quieras, José Manuel, muchísimas gracias por darnos esta conferencia, que es una cosa pues bastante desconocida para todos nosotros, por lo menos para mí. Gracias y adelante cuando quieras. Muy bien, pues buenas tardes y muchísimas gracias por la presencia de tantos amigos. El título de la conferencia, bueno, pues intenta reflejar una realidad que yo creo que es interesante. A mí por lo menos me resulta sugestivo. Mirad, yo, como sabéis, pues los que me conocéis, soy muy aficionado a lo que llamaríamos tarifas especiales dentro de lo que es la historia postal. Y también hay otra circunstancia, y es que siempre he iniciado y tengo bastantes colecciones de las que yo llamo de la filatelia humilde, es decir, aquellas que no, fijaros, no compiten con otro tipo de colecciones. Es decir, estas colecciones, estas dos de las que voy a hablar, estos dos temas, que son los envíos, perdón, los pedidos, y luego los envíos, en la segunda parte, los pedidos de libros y todas estas cosas, pues como veréis, tienen unos frascos tan sumamente bajos que han pasado muy desapercibidos para el interés de todo el mundo. Mira, la primera parte serán los pedidos, es decir, cuando se hace un pedido a una editorial por parte de un librero para que le envíen determinado material. Las primeras referencias que tenemos aparecen ante un hecho que es muy evidente, y es que el correo era y es el método básico para la comercialización, la distribución y en general de la comunicación entre los distintos agentes del mundo de la cultura, básicamente libros y publicaciones periódicas. Ya en 1779, en el reglamento para la cobranza de portes, cartas, pliegos y paquetes en el sello de Castilla la Nueva y Madrid, en uno de sus apartados nos dice, por las gacetas y mercurios, es decir, los libros y los periódicos y las disposiciones oficiales que procedan de suscripciones y por los pliegos y paquetes de papeles impresos, libros que de una de partes a otras del reino se reciben por los correos, se cobrarán en las estafetas los portes que se señalan en reglamento separado. Es decir, ya se establece un reglamento separado para estas tarifas. Y ya, esto
se emite, es eficiente a partir de, y se firma en la granja de San Ildefonso, que como sabéis era la residencia de verano de los reyes Borbones, el 6 de agosto de 1779, y lo firma el que entonces era el gran ministro de la corona, el conde de Floridablanca, murciano, por cierto. Lo que nos indica esto, que se señala en el reglamento separado, es que hay unos precios especiales, que concretamente son la mitad de lo que correspondería a la tarifa de carta del mismo peso. Es decir, ya para lo que era difusión de libros y papeles impresos, periódicos, etcétera, la mitad del precio. Ya pegando un salto, en el siglo XIX, bueno, pues hay un Real Decreto sobre el precio y peso de las cartas de las 51 provincias de España, que es el decreto es el 9 de julio de 1822, y en el capítulo 4 dice: todo impreso que se conduzca de un punto a otro de la península pagará la mitad del porte que le correspondería con arreglo al peso y la distancia. Eso en general. Pero si los envían los editores, para un pliego común, un cuarto. Y ahí, para que tengamos un elemento comparativo, una carta de menos de 6 adarmes, entonces, costaría 5 cuartos. Estamos hablando de la quinta parte. Posteriormente, para ayudar a este sector empresarial y fomentar la cultura, se crearon servicios postales a precios muy reducidos. El primero, para abaratar los pedidos, y el segundo, los envíos. Se le dio un carácter especial a las tarjetas para pedidos de librería, asimilándolas a la tarifa de impreso. Y años después se creó un modelo de certificado específico sin indemnización, que, como ya ha comentado Ray, será el motivo de la segunda parte de esta charla. Es muy significativo porque realmente lo que se dieron en llamar tarjetas para pedido de librería, pues en principio pues se suponía, y así era, que tenían que abonar la tarifa de tarjetas. Bueno, pues los impresos tenían un precio mucho más bajo. Entonces, lo que se hace es asimilarla de la siguiente manera, como veremos a continuación. A ver. Mira, el Real Decreto que nos aparece aquí de 1889, he puesto, fijaros, una reproducción de prácticamente todas copias, fotografías de las gacetas, es decir, de la Gaceta de Madrid, del Diario Oficial, donde se publicaban los decretos, para que el que quiera verlo con detalle en algún momento, pues en las grabaciones, pues pueda reproducirlo y verlo con detalle. Pero evidentemente no vamos a leerlo todo, ni mucho menos. Bien, ahí se establece el reglamento para el régimen y servicio de correos. Es un documento de una especial relevancia en todo lo que es nuestros estudios filatélicos y historia postal. Bien, y habla aquí, el correo se encargará de recibir, transportar y distribuir, y dice, carta, impresos. Impresos de todas clases. Esto es significativo. Claro. Entonces, aquí dice, ¿qué es lo que se entiende por impresos o qué se incluye en los impresos? Bueno, pues aquí está, dice, una serie de detalles, de tal, y dicen los libros en rústica o encuadernados, los folletos, papeles de música, impresos o manuscrito. Esto se considera comprendidos. Perdón, la que dice, no lo estarán en lo de periódicos. Los libros en rústica y esto, eso sí estarán, los folletos. En el artículo 29, muy concretamente, aquí aparece, bueno, pues dice, los impresos no podrán contener indicación alguna que les dé el carácter de correspondencia actual y personal. Esto es muy significativo, o sea, es decir, cuando a un impreso se le añadía algún comentario escrito que fuera de carácter personal, como ahí te envío esta documentación que puede ser de tu interés, por ejemplo, eso ya le hace perder su carácter de impreso en cuanto a tarifa se refiere. Y curiosamente, aunque tuviera formato de tarjeta, eso tenía que ser franqueado y tasado como si fuera una carta. Es decir, es muy significativa la diferencia. Y por tanto, el rigor que habría que hacer para tener esto es relevante y por eso lo quiero poner aquí de una forma muy clara. En el artículo 10, en el número 10 de este artículo 29 dice, en las hojas de pedido de librerías
los signos o trazos que tengan por objeto indicar las obras solicitadas o ofrecidas. Es decir, esto sí que puede estar incluido. Fijaros que ya empieza a haber una flexibilidad importante. Se les considera a las hojas pedidos de librería, se les considera impresos desde el punto de vista tarifario, aunque se le admiten que tenga signos o trazos que tengan por objeto indicar las obras solicitadas u ofrecidas. Eso no se considera algo de carácter personal, que sería sino objeto de tarifario de una carta. Es decir, resumiendo, los impresos no pueden conceder indicación alguna que les dé un carácter de correspondencia actual y personal. Y no se atribuirá este carácter a la firma de remitente o designación de un nombre. Eso sí lo puede poner. Y en las hojas de pedido de librería, como hemos dicho antes, los signos o trazos que tengan por objeto indicar las obras solicitadas o ofrecidas. Eso es, estamos hablando, lo que hemos visto antes, de finales del siglo XIX. Pero ya en la primera cuarto del siglo XX, el 24 de marzo del año 23, en la Gaceta de Madrid, que era diario oficial, se publican unas órdenes del Ministerio de Gobernación. Y esto es curioso porque aquí, al principio de este decreto, de esta Real Orden, cuando se dan las razones justificativas de la misma, se habla de una cosa que me llamó mucho la atención. Dice, vista la comunicación que dirige a este ministerio el presidente del Comité Oficial del Libro. Es decir, que dentro del ministerio había un comité oficial del libro. Eso ya da una cierta sensación de la importancia y de la relevancia que se le daba a este tipo de, o sea, a lo que es libros y publicaciones, etcétera, en este ambiente. Luego, fijaros, ¿dónde va a parar este decreto? Va a parar de que en el convenio postal universal firmado en Madrid el 30 de noviembre del año 1920, se permitía que en las tarjetas pedido de librería, aparte de esas rayas o signos o lo que sea que ya se permitían, aunque mantuvieran el espíritu de ser impresos, sin embargo, en los tratados internacionales era mucho más amplio. Era mucho más amplio y se permitía que hubiera anotaciones manuscritas describiendo la obra. Dice, aquí fijaros, dice, como sucede en la actualidad, la protección decidida de los gobiernos, no siendo ciertamente el de España el más rezagado en darse cuenta de la importancia moral, intelectual y social del libro, como lo demuestra el propio comité solicitante, que con carácter oficial funciona bajo la dependencia del Ministerio de Trabajo, Comercio e Industria. Esto, la interpretación que yo hago es que era un comité asesor para este ministerio que realmente reforzara la posición de los elementos culturales como son los libros. Bien. Claro, entonces aquí se le dice en última instancia que, en fin, estando de acuerdo con ese criterio, pues había que hacer algo parecido en la legislación española a lo que había en los convenios internacionales. Y en ese sentido, que dice que habla aquí, innecesarias menciones a tachar, subrayar en este y los signos o trazos que tengan por objeto indicar la obra solicitada o ofrecida. Eso era lo que se podía hacer antes. Bueno, pues ahora ya aumenta las posibilidades. Y, en última instancia, reglamenta cuál tiene que ser el formato de estas hojas de pedido de librería. Y dice que dichas hojas lleven impresas las obras del fondo de la casa editora. Eso sí, para empezar, ese sería el primer criterio, que estuviera impreso todo lo más que fuera posible. Que la misma se pueda dejar espacio suficiente para ofrecer o pedir como máximo 4, aquí se tiene gracia porque, fijaros, pone 4 litros, son 4 libros, de los no incluidos en las indicaciones impresas. Es decir, eso se puede hacer manualmente. Que se pueda tasar o subrayar el total o parte de las citadas comunicaciones impresas para indicar las obras que se piden o ofrecen. Aquí lo pongo con más amplitud para que se vea con más detalle. Dice que esta ampliación del concepto de párrafo citado del reglamento de servicios se limitará estrictamente a lo anteriormente dispuesto, sin que nunca se permitan indicaciones
que den a dichas hojas un carácter de correspondencia actual y personal. Pues en tal caso serían consideradas como cartas, subrayo esto, como cartas, ya no serían tarjetas siquiera. Todos sabéis que la tarifa de las tarjetas es más barata que la de las cartas y los impresos más baratos que las tarjetas. Es decir, que el salto que se da es de poder ser considerados como impresos, a pesar de tener escritos, pues como ya se aclara aquí la posibilidad de títulos de obras adicionales a las impresas, pasen a ser consideradas, si se pone correspondencia personal, cartas, a efectos de la tarifa de franqueo. Sigue diciendo, dice que en ningún modo se aplica a tales hojas el título de tarjeta postal voto análogo. Esto es muy significativo porque esto no se cumple casi nunca. Eso genera un lío que, fijaros, hasta muchos años después no se resuelve. ¿Por qué? Porque genera confusión muchas veces con el concepto de lo que son las tarjetas postales. Y esto no son tarjetas postales, estos son hojas de pedido de librería. Bien, esto es lo que aparece aquí. Os decía que los títulos son confusos y muchas veces pues crean confusión. De hecho, nuestro querido compañero Gloria me estoy refiriendo a Paco Aracil, escribió un artículo sobre esto de las tarjetas de pedido de librería y decía pues, que había encontrado como 7 u 8 denominaciones diferentes que que confundían. Pues bueno, pues yo he encontrado más de 30 distintas. Que aquí, fijaros que aparecen, esto aquí me parece que esto está mal. Bueno, perdóname, que se me ha saltado el orden. Bueno, tarjeta, los números estos son los números que yo he puesto inicialmente para sistematizar. Llego hasta 36, me parece recordar. Pero bueno, tarjeta pedido de librería, reglamento de correos, artículo 29, indicación 10. 1. 2. Reglamento de correos, artículo 29, indicación 10, pedido de librería. Fijaros que la intención es la misma, pero la redacción es distinta y esto para correos es importante. Aquí ya no llevamos tarjeta, digo, hoja de pedidos de librería. Es conforme con la Real Orden inserta en el Boletín Oficial de Correos del 16 de marzo del 23. Otra, tarjeta para encargos de librería, reglamento de correos, artículo tal, y así sucesivamente. Eso lo he llevado aquí en negrita, esta que dice tarjeta para pedido de librería, reglamento de correos, artículo 29 de indicación décima, porque sencillamente es la más abundante. La más abundante, y es que, en fin, todas las que yo he podido ir consiguiendo, que son aproximadamente un centenar, pues el 15% son estas. Y de otras, pues hay algunas que son solamente una, dos o tres que yo haya conseguido. Vamos a empezar. Vamos a empezar por las primeras tarjetas que se emitieron por particulares a partir del 1 de enero de 1827 fueron tarjetas comerciales. Sabéis que en España, desde el 1 de diciembre de 1873 hasta el 31 de diciembre de 1876, Correos, es decir, el Estado, tuvo el monopolio de la impresión e emisión de tarjetas postales, lo que nosotros vamos a llamar enteros postales. Bueno, pues el día 1 de enero del año 17 se liberalizó y entonces cualquiera podía imprimir una tarjeta. Por supuesto que ateniéndose a una determinada normativa de tamaño, peso, etcétera, y manteniendo la tarifa de postales que eran más baratas que las de cartas. Y esto ya podría tener todo tipo de correspondencia. Lo único que ocurriría es que iban descubiertos, que no iban metidas en sobres como las cartas. Bien. Bueno, pues aquí nos encontramos una tarjeta de esas que mi mujer dice, a ver cómo puede gustarte esto lleno de tachones, que está hecho una marranería. Bueno, pues esto lo que sí que tiene gracia es que, como ves aquí, se ve muy claro, esto circuló en 1890, la primera tarjeta postal que incluye un pedido de librería y que está de acuerdo con las disposiciones internacionales, pero curiosamente no se franquea como impreso, que se podía haber franqueado como impreso, siempre y cuando esto hubiera estado impreso. Como ya hay un desarrollo manuscrito, porque, insisto, son unos pedidos, bueno, pues se
se franquea como tarjeta. Bueno, esto va evolucionando. Aquí tenemos una ya que circula en el año 1893 y es otro pedido de librería con todas las de la ley, pero volvemos a lo de siempre, no responde a los criterios formales que se había en el decreto de 1889 y por tanto, pues no se franquea como tarjeta. Aquí ya os pongo otro ejemplo, que esta ya sí, tarjeta de pedido de librería, que viene ya formalizado. Bueno, pues esta sí se franquea como impresos. Esta circula el 8 de febrero de 1923. Y esta ya sí se parece como impreso y aquí está la tarifa correspondiente, 2 céntimos. En vez de los 10 céntimos que corresponderían a la tarifa de tarjeta postal de la época. Ahora quiero enseñaros una serie de tarjetas para que veáis la heterogeneidad de los pedidos de librería, que esto es lo que hace este coleccionismo, por llamarlo de alguna manera, este estudio, pues más entretenido. Fijaros, aquí esta, que circula, como veis, el 21 de enero del 49, o sea que es muy tardía, pero, dice, tarjetas de pedidos de música y librería. ¿Por qué? Porque ya en las disposiciones oficiales se hacía referencia a que podían enviarse pedidos de música porque las partituras, etcétera, tenían el carácter de impresos a efectos de tarifa. Esto es una cosa también muy interesante de resaltar. Aquí la tenemos. Es curioso porque el editor al que se le manda es muy ordenado, y aquí pone en el cose a la tarjeta pues el soporte de haber enviado el giro postal correspondiente a reembolso a este gente. Bien, este es otro modelo que también tiene que es su gracia. Fijaros, es un envío que es el anverso y el reverso, que fijaros, cuando está cerrado, va con la categoría de impresos. ¿Por qué es un impreso? Como veis aquí, está todo impreso, no hay nada manuscrito. Pero se dobla y con mucha frecuencia sabéis que el cierre de estas tarjetas doble se hacía con el propio sello de franqueo, con el sello de 2 céntimos. Bueno, pues cuando lo abren, aquí como veis, si yo corto por esta regleta, pues tengo una tarjeta para pedido de librería. El reverso sería este. Y entonces aquí yo ya pondría la indicación de lo que quiero o no quiero, y etcétera, etcétera, los datos correspondientes al pedido concreto que hago. Aquí llamo vuestra atención que aquí se pone, ¿dónde es? Aquí. Dice, remítase con un sello de 2 céntimos. Este. Y aquí pone una indicación pequeñita de dónde tenía que pegar el sello de 2 céntimos, para que no se olvide. Sello de 2 céntimos, que como en este mismo caso previo, es la tarifa correspondiente a una tarjeta pedida de librería, es decir, de un impreso. Otro, tarjeta de pedido. Os advierto que no son los mismos textos los que ponen siempre, aunque a veces se repite. Bueno, esta la que tiene gracia fundamentalmente es que, bueno, va franqueada con un sello fraccionado de 5 céntimos, porque la tarifa que correspondería serían 2 céntimos. O sea, va con medio céntimo de exceso de franqueo. Esta situación, como veis, del sello fraccionado, pues todos sabemos que no es la ortodoxa, pero en fin, ha sido tolerada en muchas ocasiones. Estos números que veis aquí escritos a mano indican exclusivamente la numeración de los títulos que yo he ido recogiendo de forma diferente. Este es el más frecuente, como digo. Otro, que también responde al mismo frecuente. ¿Por qué he puesto esto? Bueno, sobre todo porque aquí, en la parte posterior donde se hace el pedido en concreto, fijaros aquí, en este renglón que lo he puesto ampliado, dice, ruego el envío inmediato por correo certificado sin derecho. Esto empalma con lo que hablaremos en la segunda parte, con esa tarifa especial que había para los envíos, un certificado sin derecho a indemnización que era especialmente barato. De todas maneras, la opción que daba el emisor, como veis, era sin derecho
o con derecho. ¿Sí? O sea, pero en fin, lo normal era que fueran con derecho. El problema era que un certificado sin derecho, como veremos, insisto, en enero, tal como nos ha dicho Ray, pues no tenía indemnización en caso de extravío. Pero todo lo demás, desde el punto de vista de control, de entrega, etcétera, etcétera, respondía a los mismos criterios que un certificado. Aquí, otro parecido, y fijaros, lo que más gracia me hace son los, bueno, esta gracia responde al número 21 de las relaciones de textos o de títulos, y esta no es una tarjeta de pedido, esta es hoja de pedido. Bueno, cada uno le llama como quería. Y lo que sí que es curioso es esto, dice, ruedo el rápido envío por correo certificado económico. O sea, decir, aquí ya no le llaman certificado sin derechos, sino certificado económico, pero es una sinonimia, estamos hablando de lo mismo. Era un certificado que el derecho de certificado, cuando en la época eran 30 céntimos, el precio del derecho de certificación, en este caso estamos hablando de 5 céntimos. O sea, que era la sexta parte, especialmente barata. Y también aclara, para que el remitente pudiera, no sé, no caer en todos los detalles, dice, nota importante, las siguientes líneas pueden aprovecharse para, mediante escritura manual o mecánica, pedir u ofrecer ejemplares hasta 4 libros distintos. Real orden, inserta en normativa oficial, Es decir, de hecho, hay aquí 3 textos escritos de 3 libros de esta editorial y, aparte de esto, pues, además, puede pedir aquí Jesucristo ante la ciencia, y matiza, dice, confirmo mi encargo. Bien, esta es otra, esta ya es del número 4 y es tarjito para encargos de librería. Cambia lo mismo, se vuelve a repetir el reglamento al que se acoge. Esta es la curiosidad que tiene fundamentalmente, primero, es que el franqueo es singular, es decir, es una carta que sale de Barcelona y, como sabéis, en esta época era perceptivo que hubiera un sello de recargo del Ayuntamiento de Barcelona, que, como sabéis, pretendía sufragar el déficit de la Exposición Mundial del 29, que, bueno, duró muchísimos años, esa hipoteca que tuvo el Ayuntamiento. Bien, o sea que tiene 2 sellos del Ayuntamiento, uno usado como sello postal, lo cual era absolutamente irregular, pero fue admitido. Y luego el otro que ya sí que estaba específicamente pagando la sobretasa del Ayuntamiento de Barcelona. Y aquí, fijaros el texto este del posterior, hasta aquí. Dice, rogamos nos remitan por correo sin derecho a la obra. Es decir, en un sitio antes nos llamaban certificado económico, antes certificado sin derecho, económico, sin derecho, sin poner certificado, o sea, mucha diversidad. Otra, fijaros, también franqueada como impreso, como veis aquí con sus 2 céntimos de tarifa, y aquí hojas de pedido de librería, otro texto diferente. Es conforme con la Real de Aquí, importantísimo. Repite lo que decía antes el otro remitente, que este espacio de aquí debajo, puede aprovecharse por ofrecer o pedir hasta 4 clases de libros grabados o piezas de música diferentes por medio de escritura manual o mecánica. Con lo cual, porque antes había una serie de pedidos, concretamente 3 libros que estaban repetidos. Y esto aquí, la definición vuelve a ser diferente. Ruego usted me remita por correo certificado de 5 céntimos, ya aclara. O sea, ya antes era certificado sin derecho, después solamente sin derecho, después certificado económico, aquí certificado de 5 céntimos, cada vez de una forma diferente. Bien, esta es otra que tiene la curiosidad de que como veis, va dirigida a París, es una correspondencia internacional. Entonces, bueno, pues se hace una descripción bilingüe, boletín para cargo de librería, boletín de comandos y librería. Evidentemente es otro título diferente, no, pero bueno, es igual, el concepto es el mismo y aquí pues funciona igual.
Este es ya bastante tardío, estamos hablando del año 54. Fijaros, porque aquí la tarjeta pedido de librería, otra diferencia. Bueno, pero lo más llamativo es que esta renglón que hay aquí dice anuncio autorizado por la Dirección General de Correos de 25 del día de 54. Esto siempre me ha dejado con una pregunta en el aire, porque ninguna de las cosas que hemos visto está con este letrero y se supone que circularon. Yo tengo muchas cartas y muchos con membretes, etcétera, y todos los tenemos, de estos años, de los años 50, 40 y tal, que no pone esta autorización. De hecho, es escasa la que... Yo solamente tengo 4 o 5 ejemplares con autorizaciones y no dejan de tener su singularidad. De hecho, esto fue objeto de alguna curiosidad que escribí en su momento el año pasado. Y aquí, fijaros, esto es un fragmento, porque aquí no se ve muy bien, pero aquí hay un trepado, con lo cual quiere decir que esto fue la mitad de algo que recibió en concepto de una especie de tarjeta de ida y vuelta, donde se hace ya el pedido concreto. Y aquí lo dicen con ruego el envío inmediato por correo certificado de 100 céntimos, otra opción era por recadero, etcétera, etcétera. Y también lo dice. Aquí, como quería hablar un poco en general de lo que era la correspondencia entre libreros, pues aquí tenemos una cosa, es una tarjeta postal con su franqueo de tarjeta postal, sin más. Pero lo que está haciendo es mandando un recibo. O sea, es decir, y por tanto con su sello fiscal correspondiente para que tuviera toda la validez que cabía esperar o que era necesario. Otro caso. Este caso es parecido y lo he puesto para que veáis cómo eran estas tarjetas dobles que aquí se cortan y aquí viene una parte y otra. Aunque esto no era una tarjeta de ida y vuelta, esto es significativo, esto era una cosa por comodidad a la hora de escribir a máquina. Todo se metía a la vez y si como veis se escribe pum 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 de seguido, tanto esta parte del anverso como la del reverso, y luego se coge como una grapa, aquí, para su envío postal. Otro. Como veis, otro título diferente. Tarjeta para encargos de librería. Reglamento correo tal. Rogamos nos remitan por correo sin derecho. Era bastante frecuente que ya se pidiera esto sin derecho. Curiosamente, ¿y cómo se enviaba? Pues seguramente con certificado sin derecho de indemnización. Pero fijaros, las tarjetas estas se han conservado mucho en los archivos de las editoriales o de las librerías. Nadie les ha hecho ningún caso porque, claro, con los franqueos que habéis visto que no merecía la pena tampoco preocuparse demasiado. Sin embargo, los certificados sin derecho son escasos. ¿Por qué? Porque eran la envuelta del paquete donde iban contenidos los libros. Pues, claro, cuando llegaban a su destino, pues se rompía todo el papel de estraza aquel que envolvía los libros y solamente algunos tenían la curiosidad de recortar la parte correspondiente al franqueo. Todo eso es un anticipo de lo que veremos en la próxima sesión. Este es más sintético, como él sírvase por remitir estas ofertas por correo certificado E. En vez de económico ya solo pone E. Pero bueno, la intención sigue siendo la misma. Algunas cartas de tarjetas pues ya se mandaron, incluso por correo urgente, que es otra singularidad, y este también le pide que se lo envía por correo certificado económico. También está en emisión bilingüe, con lo cual quiere decir que este solía tener esa capacidad de negocio, por lo menos con Francia. Y aquí, bueno, dada la heterogeneidad de textos que los libreros y editores ponían en sus pedidos, el 29 de enero del año 45 se establece que para gozar de esta tarifa especial no deben aparecer las palabras tarjeta postal ni tarjeta postal de pedido de librería ni anotaciones similares, ya que entonces deberán franquearse como tarjetas. Y tampoco debe hacerse referencia a ningún artículo o precepto de correos. Esto está lleno de errores ortográficos, perdonadme, pero bueno. Y aquí os pongo un caso del año 52. Impresos. No pone tarjetas, ni pone el pedido, ni pone nada.
impresos. Y aquí tiene usted los pedidos. Ni se hace referencia a ningún reglamento que ampare esta disposición. Fijaros, es curioso, yo cuando he estado preparando esta charla es cuando me he dado cuenta de la importancia de ese artículo del año 50, del año 45. ¿Por qué? Porque claro, yo no he buscado impresos en la filatelia, sino he buscado tarjetas pedidas de librería. Por lo tanto, sorprendentemente, esto que debía ser muy abundante, pues no tengo nada que uno, pero vamos, lo buscaré. Y si os parece bien, pues continuará. Pues muchas gracias.